Hola cibernautas, estamos dando inicio a un nuevo programa de Voces sin Fronteras. Estamos junto a Denis Rogachuk y John Ackerman, nuestro invitado del día de hoy. Él es director del Programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el editor en jefe de las revistas jurídicas de la UNAM, periodista, analista político y un hombre muy cercano, ¿no es cierto?, a AMLO, el presidente de México, que se está dando para hablar para el mundo con su estilo muy peculiar, ¿no es cierto?, de hablar, su retórica, su forma tan calmada, está siendo admirado por el mundo. Buenas noches, Denis, buenas noches, John. Buenas noches, un gusto, Bruno, Denis, estar aquí con ustedes hablando sobre estas increíbles transformaciones que estamos viendo en México. Sí, es un gusto, el gusto es nuestro, John. Pues nosotros queremos empezar a hablar sobre un fenómeno interesante, no solo de la presidencia de AMLO, pero también su relación con el gobierno de Estados Unidos, particularmente su relación con el presidente Donald Trump. Porque durante la última visita de AMLO en Washington de hace una semana, nosotros hemos observado un contraste muy fuerte en cómo Trump ha tratado otros líderes mundiales, especialmente líderes latinoamericanos, Claro. y cómo ha tratado a AMLO. ¿A qué atribuiría eso? ¿El liderazgo de AMLO o tal vez Trump está jugando el partido de ajedrez de largo plazo? Yo creo que las dos cosas, pero yo creo que el verdadero jugador de ajedrez es Andrés Manuel López Obrador. Siempre lo decía desde un principio. López Obrador es efectivamente un jugador de ajedrez. Trump escribe un libro, The Art of the Deal, ¿no? Él es un jugador de póker, ¿no? O sea, sí, también tiene estrategia, etcétera, pero sus juegos son muy de corto plazo. Juega aquí y allá con las barajas, los recoge y otra vez. López Obrador es un ajedrecista, exactamente. Él está jugando la visión larga, con una buena estrategia de victoria, y no de que México domina y controla o destruya a los Estados Unidos, ni recupere nuestro territorio perdido, que no estaría mal, desde luego, ¿no? Ustedes saben, hay grandes territorios que en México, pero no, de eso no se trata de una cuestión agresiva, sino de reconstruir la soberanía nacional, lo cual ha sido pisoteado de manera terrible desde hace décadas. México, pues el famoso dicho, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, hemos sufrido esta situación, también sacado algún provecho en estos años, y sobre todo durante la época neoliberal, la larga época neoliberal, porque tienes que saber que México llegó muy tarde, demasiado tarde, cuando a esta ola de transiciones hacia la izquierda, justo cuando se están revertiendo esos avances, México llega y sufrimos mucho la subordinación a los Estados Unidos durante todo este periodo. Y es una increíble hazaña para los mexicanos que por fin tengamos un presidente que nos representa y que nos defienda. Pero la gran sorpresa es que esto no implica necesariamente pues, pleitos estériles con el presidente de los Estados Unidos. Todos esperábamos, tanto los de los Estados Unidos como en México, estábamos esperando el choque de trenes, ¿no? No porque sean similares Trump y el observador, no, sino porque los Estados Unidos no está acostumbrado, bajo cualquier presidente, a tener un vecino que defiende sus derechos, su territorio y su economía y su prerrogativa a gobernarse. Antes del observador, por ejemplo, en unos casos muy específicos, México, con Peña Nieto, encabezó el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es esta red de países bajo la tutela de los Estados Unidos a favor del derrocamiento de Maduro en Venezuela. Llega México, rompe con el Grupo de Lima, intenta crear un nuevo grupo en Montevideo, Uruguay, que no se consolida totalmente, pero el papel de México en la crisis venezolana ha sido fundamental, no porque se hayan intervenido en la política interior de Venezuela o de los Estados Unidos, sino todo lo contrario, porque ha protegido el proceso político interno de Venezuela de este intervencionismo, ¿no? Y esto no es nuevo, esto es recuperar una larga historia de
no intervención, de respeto a la autodeterminación de los pueblos que viene desde la Revolución Mexicana. O sea, México tiene una larga historia progresista en su cultura política, en sus instituciones. El hecho que hayamos estado en el más absoluto neoliberalismo en los últimos 40 años no significa que hayan podido borrar esa tradición, y eso es muy interesante, que a pesar de todos estos años de neoliberalismo, hoy está resurgiendo muchas cosas, así como esto de política exterior, también en cuestiones nacionales. Una consulta. Denis. Perdón, Bruno, dos cosas cortitas. Es que uno es que es sobre el estilo de la visita de AMLO en Washington. Es que una pequeña cosa que yo he observado durante la visita fue la corbata de AMLO, que tenía los símbolos de los águilas. El águila azteca. Y esto generó mucho, no sorpresa, pero un cierto nivel de admiración por él, pues. Esos pequeños detalles es que yo he notado, y eso es lo que hace de frente a AMLO en lugar a otros presidentes. Es que, claro, el simbolismo es profundo, y no solamente es el tema de la corbata, sino la manera, todo el encuentro entre esos dos líderes. Han circulado en los últimos días videos comparando los encuentros de Peña Nieto, el presidente anterior, con Obama o con otros jefes de Estado, y este encuentro del López Obrador con Trump. Antes se gastaba mucho más dinero, había muchos más protocolos, cenas de gala, comitivas enormes, pero al final de cuentas no existía este respeto humano. Y esta vez pues fue mucho más austero, la cena, por ejemplo, la reunión previa, la conferencia de prensa, pero se notó el respeto. Y por supuesto, Trump lo está utilizando para su juego, pero insisto, es un juego de corto plazo electoral. Y López Obrador decía muy claro, él no se va a meter en las campañas de los Estados Unidos, él no va para apoyar a Trump. Algunos guardan esa esperanza y quieren que López Obrador se mete de lleno a la campaña de Biden, ¿no? ¿Y qué dice López Obrador? Dice, mira, todos son iguales. O sea, Biden no va a ser mejor que Trump hacia México, los mexicanos. Obama fue el deporter in chief, expulsó 2 millones de mexicanos, 3 millones en general, pero de mexicanos nada más 2 millones de personas en los 8 años. Entonces, con cualquiera, México tiene que tener una relación de respeto y de interlocución horizontal entre los países. Entonces, así como va con Trump, si Biden gana, pues también irá con Biden. No van a caer en esos juegos políticos, ¿no? Y por otro lado, y esta es la gran hazaña del observador, de su propio juego de largo plazo, en México, la oposición golpista ha estado deseando, buscando el apoyo de Trump para tumbar al observador. Entonces, este encuentro fue una cubeta de agua fría para esta oposición golpista. Se quedaron pasmados. ¿Cómo es posible? Era su gran esperanza el pleito para poder convocar a los Estados Unidos a invadir o incidir en la política interior mexicana, así como lo han hecho con Venezuela, con Bolivia, Ecuador. Y entonces, esa es la gran jugada maestra de México del observador, desde un punto de vista de política interior de México. Pero Bruno quería preguntar. Sí, mira, tú de cierta forma lo has respondido, de que en el fondo, claro, Trump está en una carrera electoral en estos momentos, para él es conveniente, es un gran volumen de población mexicana que vive hoy día, ¿no es cierto?, dentro de México, pero claramente la agenda y lo que busca el presidente son otras cosas, o sea, son poderes contrapuestos, cada uno tiene, ¿no es cierto?, su propia agenda, y AMLO lo hizo, y lo hizo de manera perfecta, como todos los definidos, sorprendió a todos, llevó incluso a los empresarios. Así es. Sí. Bueno, quiero cambiar un poco mi pregunta, quiero consultarte acerca de cómo lo está haciendo el presidente López Obrador dentro de México con los empresarios y sobre todo con las empresas tecnológicas, porque está aplicando, tengo entendido, ciertos tipos de impuestos para recaudar más para el erario público, algo que no había sucedido en la historia mexicana y que puede servir de ejemplo para otras naciones de la región.
Bueno, son dos cosas. La pregunta general sobre los empresarios en México y luego lo específico sobre el tema del comercio electrónico. En general, la relación con los empresarios es muy tenso a veces, y después fluye, avanza como rítmicamente, ¿no? Dependiendo de los contextos. Ahora con la crisis del COVID, hubo mucha presión desde el sector empresarial para que el observador organizara un gran rescate, ¿no? Que perdonara los impuestos y que incluso financiara, salvara a los grandes empresarios en particular de México, y él dijo que no, él no va a rescatar a nadie, que eso es una herencia del periodo neoliberal. Él mismo, una parte de su carrera política fue muy importante con respecto a organizar al pueblo mexicano en contra del gran rescate bancario después de la crisis económica 94. Ahí es donde se lanzó él, una de las veces, pero una de las más importantes, al escenario nacional, en contra de la utilización de fondos públicos para rescatar grandes empresas y bancos en particular a partir de una crisis económica. Entonces, hoy él insiste que no va a hacer lo mismo, va a utilizar todos los recursos posibles para financiar a los más pobres, más necesitados, a partir de becas, hospitales y escuelas, ¿no? Entonces, ahí se generó una tensión muy importante con el sector empresarial, pero simultáneamente, algunos de los muy grandes empresarios, ustedes saben, México es como Brasil, ¿no? Y otros países, Chile supongo también, en que hay una enorme concentración de riqueza. Hay 14 familias que controlan la mitad de la riqueza de este país, y algunos de ellos sí han apoyado, ¿no? Ellos han dicho, mira, yo sí quiero apoyar, y el observador dice, está bien, si quieres apoyar, pero siempre y cuando cumples estrictamente con las leyes. Yo no voy a estarte dando contratos al oscurito, no voy a perdonarte los impuestos. Por ejemplo, recientemente el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ha logrado recuperar miles de millones de dólares, bueno, mil millones de pesos, millones de dólares, de Walmart, de Coca-Cola, de IBM, ¿no? Que no habían pagado desde hace años, y que ahora al revisar las cuentas ven, mira, deben un poquito, o procederemos de acuerdo con la ley, y han llegado a negociaciones. Entonces están recuperando recursos siempre y cuando los empresarios colaboren. El observador dice, pues yo no te voy a atacar. Él dice muy claramente, esto va también históricamente, no está en contra de la propiedad privada, no va a expropiar, ni siquiera ha cancelado los contratos petroleros que fueron dados por Peña Nieto. No ha dado nuevos, por supuesto, él ha frenado esta privatización, pero tampoco los ha cancelado. Sí canceló el gran aeropuerto, que era un elefante blanco, un nido de corrupción, es decir, lo canceló. Pero su discurso es, al final de cuentas, es pro un verdadero libre mercado, ¿no? O sea, que los empresarios pueden invertir y trabajar, pero siempre y cuando no están haciéndolo al amparo y con los favores del poder público, ¿no? Separar lo público y lo privado. Él incluso explícitamente dice que lo que él quiere hacer es repetir Benito Juárez, el gran benemérito de las Américas, presidente de México, el líder de la segunda transformación, ahora estamos en la cuarta, que dividió, separó la iglesia y el Estado. Y dice el observador, él quiere hacer algo similar, separando lo público y lo privado, el Estado, el gobierno y el mercado. Esto suena muy reformista, muy light para muchos, pero en un país en que el gobierno ha sido totalmente comido por el sector privado y corrompido y destruido, de repente defender la dignidad de lo público, pues es revolucionario, ¿no? Ahora, específicamente el tema del comercio electrónico, sí, efectivamente hay nuevas reglas fiscales. El observador, también interesante, él ha dicho, no va a aumentar impuestos, ¿no? Que también sonaría conservador, ¿no? Hay que, pues, hay que aumentar, exacto, hay que aumentar los impuestos para los más ricos, pues sí, eventualmente, pero lo primero es, pues, cobrar los que ya están, que no se habían cobrado desde hace muchos años. Y por ejemplo, esto del comercio electrónico, no sé si es estrictamente nuevo o simplemente está aplicando las reglas que ya existían, pero sí, lo nuevo es que ya se está cobrando. Esto ha generado cierta histeria, preocupación, porque, pues claro, el mercado digital tiene muchos diferentes sectores, ¿no? Así como la economía normal, tienes las grandes empresas, Amazon, etcétera, y luego tienes quien pues vende en Mercado Libre, lo llamamos aquí, o cualquier sitio de intercambio, ¿no? Entonces, esos pequeños comerciantes
pues están preocupados porque de por sí ganaban muy poquito y ahora van a tener que pagar impuestos. Pero el verdadero blanco de esta nueva normatividad pues son las grandes empresas internacionales como Amazon, que cada día están más presentes, ahora más que nunca con el COVID, y están vendiendo sus productos en territorio nacional y deberían tributar, deberían hacer su contribución a la economía nacional también. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Así es. Yo me preguntaba, John, ¿qué no va a hacer que después de esta entrevista te vayan a acusar nuevamente de espía o algo ruso, como tenemos aquí a nuestro ¡Claro! ruso Denis Rogachuk? Ahí veo que Denis es ruso, ¿es ruso, verdad? ¿O de Rusia? ¿Ruso dónde naciste, Denis? Yo soy ruso, sí. ¿Pero de dónde? ¿En qué ciudad naciste? Yo soy de Vladivostok. La costa pacífica de Rusia. Yo quisiera ir y nunca he ido a Rusia, por mucho que me acusan de ser esta gente, nunca he ido a Rusia. Pero tú, Bruno, ¿estás ahora mismo en Ucrania o dónde estás? Sí, en Ucrania. Mira, esto es una conspiración internacional inaceptable, colegas, ¿eh? Pero aquí no es una conspiración internacional, pero en tres diferentes continentes al mismo tiempo. Y tú estás ahora en Australia, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Qué bueno, un gusto, colegas, compañeros. Bueno, pasando de hablar de la economía al manejo de imagen, ¿no? Sí. Porque nosotros aquí también especializamos. Bueno, tradicionalmente los gobiernos de izquierda en América Latina se convirtieron en sacos de boxeo para los medios privados y las administraciones del gobierno de Estados Unidos. Pues lo pasó con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia. Claro. Esto aún no es el caso con la administración de AMLO. Pero, ¿qué está haciendo de manera diferente a otros líderes de izquierda en términos de gestión de medios y su imagen pública? Bueno, en México sí, López Obrador es una pera, le decimos, de boxeo de los medios privados, por supuesto. A nivel internacional se ha hecho un muy buen manejo, aunque también tenemos problemas todavía. Empezamos con lo nacional. Es increíble, esto ha pasado en todos los países de América Latina donde ha ganado gobiernos de izquierda. Los medios privados que controlan 80% del mercado, los mismos que antes le quemaban incienso y aplaudían cualquier frase del presidente de la República, hoy son los mismos que le atacan por cualquier cosa, por cómo habla, por cómo camina, por si tiene los zapatos boleados o no, por la manera en que saluda o no saluda, por cualquier cosa lo critican. Lo atacan terriblemente, inventan noticias falsas. Los que apoyamos su gobierno desde los medios, desde la academia, somos pocos y también somos víctimas. Yo mismo las últimas semanas he sido sometido a un ataque mediático mismo a mi persona, a mi familia, a mi privacidad, con noticias falsas y agresiones terribles que ni quiero repetir, pero sí es una cuestión muy dura. La manera en que él ha respondido nacionalmente, ahorita vamos a lo internacional, yo sé que te interesa eso, pero empezamos con lo nacional, es a partir de sus famosas mañaneras. Es muy interesante, él todos los días a las 7 de la mañana en punto ofrece una conferencia de prensa que dura muchas veces hasta 2 o más horas, todas las mañanas. Uh-huh. Estas conferencias de prensa se convierten muy rápidamente en clases magistrales sobre la historia de México, sobre políticas públicas, invita a integrantes de su gabinete, invita a ciudadanos, preguntan medios más formales, pero también blogueros, ciudadanos comunes, también participan en estas, se convierte rápidamente en especie como de town hall, de intercambio y de clases, insisto, a Andrés Manuel le encanta hablar, pero no son, es un modelo similar, es lo que hacía, por ejemplo, para distancias muy tomadas que hacía en Venezuela, hacías tú la comparación. Chávez hacía su halo presidente, que es muy diferente todos los domingos, ¿no? Hablaba horas, ¿no? O Castro hablaba 5 horas, etcétera. Esto es muy diferente. Al final de cuentas tiene el mismo efecto en términos de compensar por este ataque mediático, a mantener clara la posición del gobierno, pero es muy diferente porque es un diálogo, Toma preguntas,
muy incómodas, ¿no? Muy agresivas. A veces los periodistas se ponen, les falta el respeto al presidente de plano y muy directamente, pero él nunca sale de equilibrio y contesta a la gente. Y eso, al hacerlo todos los días a las 7 de la mañana, marca la pauta informativa de todo el día, ¿no? Los noticieros matutinos eran los que antes marcaban la agenda. Ahora su audiencia de por sí estaba bajando por internet, estas cosas, pero ahora sus audiencias han sido diezmados por esta mañanera. Ahora todo el mundo, si quieren saber qué está pasando en el país, pues prenden la mañanera, porque no es solamente el presidente hablando, es el presidente respondiendo a los periodistas sobre los grandes temas del día. Entonces, él marca la agenda todos los días y esto ha generado un gran espacio más libre para la discusión y compensar este ataque, porque el ataque es brutal. Y en Twitter en particular están contratando muchísimos bots. Parte de este colega Julián Macías de España, acaba de hacer algunos reportes sobre México y hace sobre muchos países y ha documentado cómo estos bots mexicanos participaron también en el golpe de Bolivia, tienen financiamiento de la red Atlas de los Estados Unidos y ellos están muy activos con esta agenda anti-AMLO. Las redes ya no son la utopía alternativa. Bueno, sí es que lo fueron alguna vez, ¿no? Ahora, internacionalmente, otra vez, esta visita con Trump fue esencial para eso, ¿no? Era callarle la boca a quienes decían, querían generar esta histeria de que el observador era una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, o como dices tú, no es que realmente sean amenazas. O sea, Bolivia, Venezuela, pues sí, Venezuela tiene petróleo, Bolivia litio, o sea, tampoco es cualquier cosa, pero hay una doble función de este ataque mediático. Uno es, pues sí, una represión política, pero también hay intereses internos. Les conviene, ¿no? A los republicanos o a los mismos demócratas tener ese enemigo externo, ¿no? No puede ser siempre Putin y China, ¿no? Necesitan también su enemigo latinoamericano. Entonces, eso lo ha evitado López Obrador. La prensa internacional es muy dura y crítica con López Obrador también. No ha ganado esa batalla. Tiene que ser más. Yo digo que tiene que ser más. Pero ha sido muy cuidadoso y no ha caído en las trampas que le ponen, ¿no? México fue electo ahorita para el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. A unas semanas México ya es parte de los miembros visitantes, ¿no? Que nada más están temporales, 2 años, pero México ya fue electo como parte del Consejo de Seguridad. Entonces, esto habla de una inteligencia de relaciones internacionales muy interesante. El observador no había salido del país desde la elección, desde hace 2 años no había salido. La única visita que él ha hecho fue con Trump, por la importancia de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, pero en general él dice, la mejor política exterior es una buena política interior, dándole ejemplo al mundo, ¿no? No, sin lugar a dudas. John, y respecto al tema medial, también te quiero preguntar, sí. ¿Está en el horizonte o no? ¿Está en la discusión dentro de Morena, dentro de Regeneración, dentro de los grupos de pensamiento político de México, ¿no es cierto? Y de AMLO, el modificar o el hacer alguna reforma a la ley de medios dentro de México? Por ejemplo, recordemos lo que hizo Kirchner en su momento, ¿no es cierto?, donde se hizo la ley de los 3/3 y se repartió el espacio radioeléctrico y se le entregó un espacio del espacio radioeléctrico a las radios comunitarias, a los medios ciudadanos. ¿Tienen algo en ese sentido pensado, analizado? Yo creo que el ejemplo de la reforma de los medios en Argentina es ejemplar. Bolivia también hizo algo similar. No hay planes explícitos al respecto. Más bien la propuesta, y eso es muy típico de AMLO, es, pues diríamos aquí en México, rebasarlos por la izquierda, en el sentido de no quitarles a los que ya tienen, ¿no? Pero ya no apapacharlos y darles los subsidios de los cuales estaban acostumbrados. Antes, con Peña Nieto, gastaba miles de millones de dólares en propaganda gubernamental, ¿no? La compra de espacios de difusión para programas gubernamentales que se cobraban en cantidades millonarias y fue realmente el gobierno el que financiaba y subsidiaba las grandes cadenas nacionales. Nosotros tenemos 3 cadenas nacionales, antes eran 2. Televisa y TV Azteca controlan entre ellos 7 canales nacionales, Imagen tiene 1 o 2 más. Entre ellos controlan casi todo, la televisión. En las radios son como 7 familias que controlan casi todas las frecuencias. Entonces hay un control absoluto sobre ellos.
Pero ¿qué dice AMLO? Mira, si entro a quitarlas a ellos para dar a otros, lo único que voy a hacer es generar pues, una enorme conflictividad y una guerra civil, por lo menos al nivel mediático. Mejor lo que vamos a hacer es reconocer que el espectro mediático se está cambiando. En primer lugar, vamos a acabar con cortar todos estos subsidios del Estado para las grandes televisoras. Ellos están en una crisis financiera terrible justamente porque ya no cuentan con estos subsidios públicos. Y con ese dinero que ahorramos, vamos a invertirlo en un programa nacional de Internet para todos, ¿no? Entonces ha creado una nueva empresa que depende del Consejo Federal de Electricidad, una empresa pública de Estado que está trabajando con inversión privada, también complementaria, en generar redes de fibra óptica en todo el país, ¿no? Él lo compara con lo que era en su momento, en los 30s, 40s, la construcción de la red carretera, y después ya en los 80s, los 90s, la red de luz eléctrica, ¿no? Que en muy pocos años fuimos de 10% a 90% de cobertura en esos dos servicios de carretera de luz, y ahora lo que se quiere hacer es pasar que todo el mundo tenga la red, y ya desde la red la gente podrá decidir cuáles noticieros quieren ver y cuáles canales, ¿no? Bien, ¿Sí decías, pero no? Decía, acortando la brecha digital, en el fondo. Así esa es la solución, es muy típico AMLO eso, o sea, frenar los abusos, pero no entrar a estar, el dicho aquí es rascándole ahí la espalda al tigre, ¿no? No estar ahí provocando a los oligarcas, sino simplemente generando otro contexto ciudadano para que los oligarcas pues terminen en su lugar, ¿no? O sea, ya no dominen hegemónicamente a todo a partir del apoyo del Estado, sino que pues se queden en su lugar, y mientras el Estado se dedica todo su esfuerzo, su tiempo, a llevar lo que haga falta al pueblo en general, ¿no? Entonces, esa es la gran reforma en materia de medios, es, en primer lugar, cortar a la tercera parte del subsidio para las empresas, los medios privados, y segundo lugar, acortando la brecha digital como tienes, y asegurando Internet libre y gratuito para todos. Y precisamente hablando también sobre el papel de los medios privados, sí. de comunicación, hemos visto últimamente una campaña de violencia contra Morena también, no solo de abusos y de acosos en los medios, pero también hemos visto cosas como el atentado contra Omar García Harfuch, el secretario de la Seguridad de la Ciudad de México. Y ¿usted qué opina? ¿Qué papel tienen los medios en la promoción de ese tipo de violencia contra Morena y sus líderes y funcionarios? Sí, hay una enorme responsabilidad de esos medios privados. Están muy desesperados justamente por que ya no tienen los recursos que tienen antes. También están con mucho miedo porque estos medios, y no solamente los medios en general como empresas, sino los periodistas de manera individual, tienen mucha complicidad con este viejo régimen neoliberal, violento y corrupto. Periodistas como Carlos Loret de Mola, que era el vocero del gobierno de Peña Nieto y Calderón, vocero en el sentido metafórico, pero él era de los periodistas más importantes que daba la línea gubernamental desde la pantalla televisiva, pues se involucró de manera muy directa, por ejemplo, en un montaje creado desde el gobierno en contra de unos supuestos secuestradores. Transmitieron en vivo una supuesta detención de liberación, pues, de unas personas secuestradas, justo a la hora pico de la televisión nacional, dirigido por este señor Loret, ¿no? Y terminó que todo fue una fabricación, los policías no eran actores, pero eran todos policías reales, supuestos delincuentes reales, porque al fin de cuentas ni siquiera demostraron que eran delincuentes, tuvieron que sacar la mayoría de la cárcel. Y Florence Cassés, el caso clásico, ahí es de Francia, estaba involucrado en esto, pero fue todo un montaje, ¿no? Entonces la televisión ahí participando pues es un delito fabricar, presentar falsamente una situación así. Entonces,
tiene mucho miedo de que ahora ya vaya saliendo las cosas a la luz pública. Esa es la otra parte, perdón, ahora te llego a tu pregunta directa, pero es la otra parte de las relaciones internacionales, Damos, que es muy importante, porque lo que permite es un flujo internacional de información entre agentes de seguridad. Por ejemplo, ahorita mismo está en camino a México desde España el ex jefe de Petróleos Mexicanos, de Pemex, una persona acusada de corrupción y desfalcos millonarios. Y gracias a las buenas relaciones institucionales de España y México, ya viene para acá y él al parecer ha llevado un acuerdo para pues, confesar y compartir mucha información sobre la manera que se hizo la corrupción. En los Estados Unidos también ahí tienen ya al Chapo Guzmán en la cárcel y también tienen a García Luna. García Luna era el jefe de policía de Felipe Calderón, el presidente 2006-2012, el que inició la guerra contra las drogas. Y sí. Él está en la cárcel también, le están sacando información. Entonces, y hay vínculos por supuesto, entre los medios y este viejo régimen. Entonces, están golpeando muy fuerte, tienen mucho miedo, mucha desesperación y son violentos. Por supuesto que promueven la violencia y simultáneamente se tiran al piso, ¿no? Como esos jugadores de fútbol que primero le meten el codazo y luego se hacen las víctimas. Gritando libertad de expresión. Yo soy el primero que estoy a favor de la libertad de expresión, yo soy periodista y académico, pero sí hay una enorme responsabilidad. Lo ha dicho muy claramente Rafael Correa, más que nadie. Rafael es el expresidente de Ecuador, es el que más claro lo tiene y lo articula en sus discursos, que los principales golpistas, el principal partido de oposición en muchos países donde gobierna la izquierda, pues son los medios, o son el corporate media, ¿no? Como le dicen en inglés, no sé si tenemos un equivalente en español, los medios corporativos, capitalistas, ¿no? Eso, porque en México, por ejemplo, esto se suma al hecho de que la clase política vieja está destrozada a partir de la victoria del observador. Los tres partidos grandes, PRD, PAN y PRI, que eran supuestamente centro, izquierda y derecha, esos tres partidos no sé si vayan a seguir existiendo en un par de años. O sea, han perdido todo su apoyo. Entonces, no hay una posición política, partidista, democrática. Entonces, esa oposición tiene que buscar otras vías y el único lugar donde tienen su cabeza de playa es dentro de los medios privados del viejo régimen. Bueno, así como existe la Sociedad Interamericana de la Prensa, donde están nucleados todos estos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que se dedican a conspirar contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica. ¿Será que la prensa, ¿no es cierto?, progresista, independiente, alternativa, se tendrá que dar en algún momento alguna institucionalidad que pueda contrarrestar estos ataques? Hagámoslo, Bruno, hagámoslo, por favor. Ya vamos a firmar nuestro acuerdo. Vámonos a Australia, ¿dónde lo hacemos? En Ucrania. Bien. Sí, muy necesario. Hemos tenido un crecimiento, bueno, el fortalecimiento de los medios públicos en México también ha sido un giro muy interesante. Yo en lo particular, por ejemplo, yo estaba vetado de todos lados durante los gobiernos anteriores, y ahora ya tengo un par de programas de televisión, uno de televisión universitaria en TV UNAM y otro en el Canal 11, que también es parte de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional, y se han generado nuevas ofertas de la televisión y la radio pública. Eso es otra beta que ha sido muy interesante. Sí. Y bueno, cambiando un poco el tema hablando de los medios de comunicación al manejo de la pandemia, sí, en México, porque esto realmente ha servido como una manera de golpear el gobierno, claro, de AMLO, como una arma fuerte utilizada por los medios privados y por la derecha. Es decir, yo creo que hemos visto algo muy similar pasando en España, donde la coalición progresista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ahí la oposición se postuló fuertemente en contra de casi todos los medios del gobierno. Ha utilizado la pandemia del COVID-19 como una arma mediática, como realmente una manera para destruir la imagen del gobierno. Bien. Y
Entonces, realmente ¿cómo ha manejado AMLO a la Sí. pandemia en COVID-19? Es una gran pregunta, Simple. gran pregunta. Lo primero, yo quisiera resaltar es el eje político, democrático. La tentación para muchos gobiernos, de izquierda, de derecha, de muchos tipos diferentes, ha sido utilizar esta crisis para imponer toques de queda, controles sobre el movimiento de la gente de manera muy radical. Ahora en los lugares de gobiernos progresistas, si en esos países hay tradiciones históricas en que el pueblo está acostumbrado, por lo menos tolera eso del encierro obligatorio, ha ocurrido. Hablo, por ejemplo, de España y Argentina. Y no es una crítica a sus presidentes correspondientes, sino más bien a la cultura política. En España y Argentina hubo durante un periodo en cada uno de los países declaratorias oficiales de resguardar sus casas obligatoriamente, que solamente con permisos uno podía salir a la calle. España tiene décadas en que se vivió bajo una dictadura, Argentina también. En México, pues sería muy difícil hacerlo. Lo intentó hacer Calderón en su momento durante el H1N1, no se pudo hacer. López Obrador no solamente no lo ha querido hacer, sino que ha afirmativamente negado a hacerlo. En México no hemos impuesto ningún toque de queda, no ha habido ningún encierro obligatorio, no se han utilizado los policías ni los militares a obligar a la gente a estar en sus casas. En algunos estados, tenemos un sistema federal en México, por ejemplo en Jalisco, que tiene un gobernador muy conservador de derecha, él sí mandó a los policías a multar a la gente o incluso llevarlos a la cárcel si no traían tapabocas, pero esa es una cuestión muy aislada del gobierno local. A nivel federal no ha habido ningún orden formal de impedimento, ni de obligación, ni de usar la tapabocas, ¿no? A pesar de los gritos de la oposición, gritos clasistas realmente, porque son gritos horrorizados por los pobres que tienen que salir a la calle ahora en este contexto a trabajar y quisieran a todo el mundo encerrados para que ellos pudieran estar tranquilos con sus vidas, ¿no? Pero el observador no ha caído en esta tentación, ha apelado siempre al convencimiento, ¿no? Él siempre ha dicho nada por la fuerza, todo por la ley y el convencimiento. Y ha funcionado en general. Se logró el famoso aplanamiento de la curva, ¿no? Que no se subiera demasiado rápido para saturar a los hospitales, darnos tiempo a ir generando nuevos hospitales, nuevos centros de atención. Mediáticamente hemos tenido una especie de milagro en México con nuestro subsecretario, Hugo López-Gatell, es el subsecretario de Prevención en la Secretaría de Salud. Él empezó yendo a las conferencias mañaneras, estas de la mañana con el presidente para explicar la situación, y fue tan convincente y claro en las instrucciones que daba con convencimiento, insisto, no con regaños al pueblo, que el observador, el presidente ya le habilitó a López-Gatell su propia conferencia diaria. Ahora en la mañana el observador va a ser a las 7 y en la noche, a la misma hora, a las 7 de la noche, Hugo López-Gatell tiene su propia conferencia vespertina todos los días para informar, pues por un lado sobre las estadísticas, cuántos enfermados, cuántas pruebas, cuántos muertos, pero también ir examinando cuestiones médicas, históricas, sociológicas, psicológicas. Cada día es una especie de clase sobre los elementos diferentes alrededor del COVID. Y López-Gatell tiene una fantástica manera de comunicar y tiene un prestigio ahora nacional, igual quizás que el presidente, lo cual no es fácil. Objetivamente, con respecto a la atención a la pandemia, seguimos hoy con un nivel inaceptable de muertos y infectados. Ya no está subiendo de manera explosiva, hemos llegado a una especie de plató, pero sigue muy alto. Todos los días son 5 o 6 mil nuevos casos de enfermos y 500, 600, 700 nuevos muertos. Esto tendría que bajar pronto,
pero lo importante es que no ha habido una sobresaturación del sistema hospitalario. Gracias a los nuevos hospitales, nuevos ventiladores, el apoyo internacional. China ha ayudado con millones de tapabocas, por ejemplo. Los Estados Unidos también han mandado ventiladores. Ha habido una buena gestión internacional ahí también. Entonces, no hay escenas de las personas rompiendo las puertas de los hospitales o durmiendo en las banquetas. Las familiares, pues, obviamente tienen que estar ahí, pero en general no hay una crisis del sistema sanitario. Y eso es un milagro también, porque heredamos este gobierno un sistema de salud pública destrozada, ¿no? Se privilegió siempre lo privado sobre lo público. Adelante, sí. Quiero preguntar lo siguiente, ya que, bueno, este tema causa una alerta mundial en todos los países, incluso una especie de psicosis colectiva, podríamos decir, siendo este COVID-19 una enfermedad de alto contagio, pero de baja mortalidad. ¿Tú tienes cifras y estadísticas de, por ejemplo, cuántas personas morían en México cuando estaba el H1N1 o otras enfermedades anteriores en relación a este COVID? ¿Tienes algún parámetro para poder comparar? Mira, eso lo tendrías que preguntar para los datos duros al mismo López-Gatell, a ver si les aceptan una invitación. Pero lo que pasa es que el H1N1 duró tan poquito, relativo, o sea, bueno, lo vimos, era muy largo, era un par de meses, un mes de encierro, otro mes de muchos cuidados. Entonces, no sé si las temporalidades son comparables. Mi impresión es que no, nunca llegó H1N1 al nivel de la cantidad de muertos, ¿no? Como el COVID. Sobre todo porque no infectó a tanta gente. Como tú bien dices, puede ser que el COVID tiene una tasa de letalidad más baja, más relativa a otras, pero como contagia, como un incendio, eso es suficiente para tener un alto nivel de muertos. No, hay muchos más muertos hoy, por supuesto, comparado con H1N1. La vacuna hoy día, ¿eh? ¿Perdón? Los rusos encontraron la vacuna. Sí, nos lo tienes que traer ahí desde Ucrania. Bueno, aquí tenemos el ruso, pero está en Australia, tú estás más cerca, Bruno. ¿Cuánto necesitas para que nos traigas un cargamento aquí a la Ciudad de México? De vacuna. Mira, bien. Pero una pregunta en serio. Sí, el gobierno de AMLO ya ha pedido que el gobierno ruso le apoye con este nuevo tratamiento que ellos introducieron. Creo que se llama Afirgo, pero no recuerdo el nombre. No lo tengo claro. Es posible. Fue muy reciente este tema de la vacuna rusa, pero no conozco, no he leído ese tema para saber si hay una invitación formal. A Chile también lo va a llevar el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, alcalde comunista que está liderando las encuestas para ser quizás el próximo presidente de Chile. No me digas, no, pues Daniel es gran amigo. Ustedes saben, Daniel vino aquí hace 2 años, aquí estuvo en mi casa, en su casa de ustedes, hace 2 años, casi exactamente 2 años, lo trajimos como parte de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia en México. Fue observador electoral en las elecciones 2018, una gran persona. ¿A poco va a ser candidato presidencial entonces? Así parece. Pues todo su apoyo a Daniel, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, mira, ha sido una muy interesante conversación, John. Esta no va a ser la última, esperamos tenerte más seguido junto a nosotros. Con mucho gusto. Porque sin duda hoy día México es como un faro, yo digo, para muchos países. Ya uno mira, ¿no es cierto?, lo triste, lo que ha sucedido con Bolivia, lo que ha sucedido con Ecuador, ¿no es cierto?, y se conjugaron los astros, el pueblo mexicano, ¿no es cierto?, tomó conciencia y votó a AMLO, y tenemos, ¿no es cierto?, un presidente progresista que va a cambiar la historia de México sin lugar a dudas. Así es, Bruno, así lo vemos también nosotros. Ha sido muy larga la lucha. El pueblo mexicano despertó hace mucho, desde 1988. La izquierda ganó, nada más que hicieron fraude. En 2006, en plena transición en toda América Latina, con los gobiernos progresistas de Sudamérica, ganó AMLO en 2006, pero le hicieron fraude. Pero por fin, ahora, pues sí, tiene razón, la conciencia se amplió y la derrota fue tan grande, o la victoria fue tan grande,
fue 53% de la votación en contra del segundo lugar, que tuvo 23%, o sea, 30%, 2-1, por 30 millones de votos más ganó López Obrador. Es lo que sacudió el sistema y los obligó a decir, bueno, pues ya tenemos que aceptar la derrota, ¿no? Por la izquierda. Pero yo creo que es por eso, tantos años de lucha, de esperanza y de luchas acumuladas, ahora no queremos desaprovechar la oportunidad y es un honor estar en esta comunicación internacional porque, insisto, si bien López Obrador y esta cuarta transformación que él impulsa no tiene un discurso internacionalista en principio, no es como Lula, no sale ahí como el gran líder del tercer mundo. En realidad sí tiene esa vocación y esa necesidad del apoyo internacional y esa vocación también de apoyar a los otros pueblos del mundo y un honor conversar con ustedes y sí, espero que podamos volver a vernos pronto. ¿Sí? Bueno, mucha suerte, John. Al contrario, un fuerte abrazo. Sí. La presidenta Bachelet convocó a los presidentes de partidos con representación parlamentaria. La moneda para